Y podemos ver a Fidel Castro teniendo en brazos a Justin Trudeau de bebé, lo podemos ver en su adolescencia, lo podemos ver en el funeral de Pierre, o sea, una amistad íntima entre el dictador comunista y el supuesto líder liberal de Canadá, Pierre Trudeau. Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, admitió incluso en una entrevista que está en mi canal que él está muy orgulloso de Justin Trudeau y que la mitad del gabinete, más de la mitad del gabinete de Justin Trudeau está directamente penetrado por el Foro Económico Mundial. Utiliza estas palabras. Básicamente es un gobierno títere de la élite globalista en Canadá. Él se viste de representar el comercio global, todo es mentira. En Canadá hay todo tipo de subsidios a los alimentos, hay todo tipo de políticas de Estado regulatorias, burocráticas, que por ejemplo no permiten que haya más de un número determinado de productores de leche. Sí, el Estado fija los precios, es un delirio, todo esto alimentado por él, y ha llegado al grado, Carsten, de locura, después de haberle vendido medio país a China, incluso al gobierno chino, o sea, él, el presidente de Canadá, el primer ministro de Canadá, venderle propiedad del Estado al Estado chino, se le dio por prohibirle la propiedad privada a los extranjeros privados. O sea, hoy Canadá, que justamente según las mediciones absolutamente falaces, es uno de los países con mayor libertad económica, tú o yo no podemos comprar propiedad. Y esto es lo peor de todo. Si ya teníamos una propiedad en Canadá, el gobierno está implementando un impuesto retroactivo. Es decir, tú tuviste una casa en Canadá 60 años, pagaste todos los impuestos, ahora tienes que pagar nuevamente por esos 60 años, un movimiento antijurídico, anticonstitucional, lo cual ya más o menos revela de qué se trata este personaje. ¿Qué hizo Trudeau ahora con las cuentas bancarias? Robarle su dinero, sus ahorros, sus salarios, sus ganancias a todos los que participan o simpatizan con las protestas. Yo hice un análisis en mi canal Los Liberales recientemente. ¿De quién son los bancos de Canadá, no? Bueno, de los mismos personajes que pusieron ahí a Trudeau, no tiene ninguna sorpresa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén mirando. Venimos tratando, probablemente con mayor rigurosidad que cualquier otro medio de comunicación en castellano, las protestas que sitiaron a la capital canadiense, Ottawa, a varias otras ciudades de dicho país y que generaron la fuga, literalmente, del primer ministro Justin Trudeau. Bueno, en estas últimas horas, la policía canadiense carga contra su propio pueblo. Luego de la renuncia del director de la policía de Ottawa, se ha procedido a remolcar cientos de vehículos, a la detención, según las cifras del propio gobierno, de más de 300 manifestantes pacíficos y, lo más importante de todo, de acuerdo a la prestigiosa Asociación Canadiense por las Libertades Civiles, hay 11 dirigentes de las manifestaciones contra Trudeau y en favor de la libertad, cuyo paradero actualmente se desconoce. Por lo tanto, 11 desaparecidos, lo cual trae una trágica reminiscencia de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el padre de Justin Trudeau, Pierre Trudeau, durante su fatídico gobierno a finales de la década del 60 en el mismo país del norte. Uno de los grandes héroes de esta época, uno de los poquísimos héroes contemporáneos que tenemos, Edward Snowden, quien fuera contratista de la CIA y de la National Security Agency en los Estados Unidos durante el gobierno de Obama, y que, urgido por sus inquietudes morales y su amor por la libertad, decidió arriesgar su propia vida, revelando, con ayuda de Assange, Wikileaks y el premio Pulitzer de periodismo Glenn Greenwald, la red de vigilancia masiva a la cual nos sometía sus empleadores, es decir, el gobierno de Estados Unidos, a todos los usuarios de redes sociales del mundo, ha tomado partido una vez más por la libertad. Se ha pronunciado sobre el caso canadiense, elogiando la labor de la Asociación de Libertades Civiles de dicho país, que ha presentado ante la Corte Suprema un recurso para tumbar las medidas de emergencia tiránicas y fascistas de Trudeau, pero también nos ha revelado algo muy inquietante. Según publica Snowden, el congelamiento de las cuentas de los disidentes del gobierno de Trudeau es una política que ha llegado para quedarse y que va a ser institucionalizada
como una forma de terrorismo de Estado, por supuesto, para silenciar a los disidentes del régimen. Dado que ninguna de estas medidas ha sido tomada realmente por Trudeau, sino que han sido diseñadas, promovidas y ejecutadas por ese gabinete donde más de la mitad de los integrantes pertenecen en activo al Foro Económico Mundial, deberíamos temblar en la Argentina, en España, en México, muy especialmente en los Estados Unidos, en Colombia y en cualquier otro país cuyos dirigentes participen de este tipo de instituciones globalistas. ¿Por qué? Porque claramente, por ejemplo imitativo, lo que está haciendo Trudeau puede suceder mañana donde estás tú. De todas formas, el Convoy de la Libertad ha logrado grandes victorias, nos ha dado una lección de enorme valor y sobre todas estas cosas, mientras comenzaban los desalojos autoritarios por parte del gobierno, conversamos ni más ni menos que en el programa de televisión Libres para Elegir por la gentileza de su anfitrión Carsten Fau, abogado y empresario alemán, como yo un amante de la libertad y particularmente, o precisamente por esa razón, aquí en tierras guaraníes. En ninguna otra televisión, desde ya que ni de Argentina, ni de España, ni de Estados Unidos, ni de Colombia, ni de México se puede hablar de estos temas, así que los invito a mirar hasta el último minuto, dar like, compartir en todas sus redes y tomar nota, porque definitivamente es un tema que te afecta a ti, a tu libertad y a tu propiedad, estés donde estés. Acompañarlos con temas que realmente son de mucha actualidad y sobre todo para abrirnos bien los ojos. De eso se trata justamente el programa de hoy. Compañeros, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un tema, yo no sé si es preocupante, si es muy serio es de todos modos. Lo que está pasando en Canadá creo que nos debe importar a todos. Tenemos un invitado que creo que sabe más del tema que cualquier otra persona, porque lo que yo sé de su material. Nicolás Moraz, bienvenido al programa. Carsten, un placer estar de nuevo aquí. Muchas gracias por la invitación. Tenemos un pequeño material para comenzar y después hablamos. Vamos a ver este. Muy bien. Si al mundo exterior le confunden las escenas que se llevan a cabo en las calles de Canadá, lo mismo le pasa a muchos de sus habitantes. Los canadienses están perplejos, y tal vez ninguno más que los funcionarios gubernamentales que han permanecido en gran medida boquiabiertos mientras los camiones gigantes vigilan el terreno en la otrora plácida capital, temblando y tocando la bocina por la noche cuando la gente vitorea y baila sin que le importen lo que digan las autoridades. El lunes, cuando las protestas seguían enardecidas, el gobierno invocó la ley de emergencias que le otorga mucho más poder al gobierno para reprimir las protestas, arrestando incluso a una gran cantidad de personas. El llamado Convoy de la Libertad comenzó con una serie de protestas en enero en el oeste canadiense, impulsado por camioneros que rechazan la obligatoria para atravesar las fronteras estadounidenses. Posteriormente, el movimiento derivó en una protesta más amplia contra todas las medidas impuestas por el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Muchos analistas argumentan que el llamado Convoy de la Libertad no es para nada una aberración, sino un reflejo de una parte integral del país que no se ajusta al estereotipo y por lo tanto se lo ignora. El mundo entero fija sus ojos en el lema omnipresente de los disturbios, garabateado en camiones, gorras, camisetas y pendones, un epíteto sorprendentemente vulgar para los estándares canadienses que insta al primer ministro Justin Trudeau a irse. Algunos dicen que no solo debería ser depuesto, sino encarcelado por las regulaciones que han aprobado los gobiernos de Canadá. Como parte de los poderes increíblemente amplios que ahora se otorgan al primer ministro, el gobierno de Trudeau ha dado luz verde a los bancos para congelar o suspender las cuentas de cualquier persona que se crea que ha contribuido financieramente al convoy sin una orden judicial. De hecho, por decreto,
El gobernante supremo de Canadá autorizó a los bancos a congelar todos y cada uno de los activos que se considere que respaldan las protestas por la libertad en Canadá. Sin embargo, la respuesta insólitamente arrogante y tiránica del primer ministro Justin Trudeau, al declarar de hecho la ley marcial, no hace más que alimentar la soledad del líder del Partido Liberal, del que cada día se distancian más y más el pueblo y los políticos del país. Las calles del centro de Ottawa resuenan con cánticos y consignas impregnados del lenguaje de la revolución de las 13 colonias, incluso hasta los banderines de Don't Tread on Me, una frase libertaria del siglo XVI que se empleó en el movimiento de independencia estadounidense. Muchos ciudadanos canadienses que no están ligados necesariamente a la protesta de los camioneros expresaron su hartazgo al régimen autoritario de Trudeau, pero más significativa es la actitud de los primeros ministros de las provincias que, uno tras otro, se distancian del primer ministro y van cediendo discretamente a las demandas de la protesta. Yo creo que, para aclarar una cosa, creo que el liberal Trudeau no tiene nada, ni tuvo nunca nada. No sé ustedes cómo piensan, pero lo poco que yo sé, y yo sé que vos sabes mucho más, no sé si vos sabes algo de Canadá. Yo tengo amigos canadienses, tengo clientes canadienses. Los canadienses deben ser la gente más pacífica del planeta. Si se manifiestan y se levantan contra el gobierno, es por algo, ¿sí o no? Yo tengo la experiencia, así como vos también, de tener amigos en Canadá y también amigos como familia, o sea, teniendo mucha afinidad, y siempre lo que yo supe de Canadá, que incluso era un lugar muy interesante para vivir, para hacer negocios y hacer cosas. O sea, para mí Canadá era palabra mayor. Y ahora ver lo que está sucediendo, digo, ¿esto es real? ¿Esto está pasando? Entonces, realmente creo que el programa de hoy me va a ayudar también a mí a actualizarme y a entender realmente de fondo por qué está sucediendo esto. Yo recomiendo un material acá de nuestro amigo Nicolás, que es buenísimo. Yo volví a ver, yo ya había visto antes, pero volví a ver para justamente prepararme un poco. Y te doy un poco la palabra vos, porque yo creo que vos sabes 10 veces, 100 veces más que yo. Quizá nos puedes dar un pequeño resumen de lo que está pasando. Supongo que no toda la audiencia sabe que realmente qué se trata, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que debemos destacar, tienes toda la razón, Carsten, tú también, en la cuestión de que el pueblo canadiense es una de las sociedades más civilizadas del planeta. Es una sociedad tolerante, bilingüe, que ha aprendido con el tiempo a convivir de manera pacífica entre distintos grupos. Y lo que hoy representa Justin Trudeau es precisamente el peligro que nosotros hemos estado advirtiendo en los anteriores programas a los que me han invitado tan amablemente Hugo Vera y vos, que es el peligro del globalismo autoritario. Para entender a Justin Trudeau, hacer unos esbozos del personaje, debemos comprender que ante todo es un actor, su profesión es la de actor, un profesor suplente de teatro. Yo escuché que por poco le contrataron para el papel de Kylo Ren de la Guerra de las Galaxias, pero al final optaron por el otro, que es muy parecido. Así es. Los dos son personajes muy tristes. Es una persona muy poco adepta al trabajo, vamos a ser justos. Se pasó 2 años sabáticos a las expensas de su padre, y hay que ver que lo que está pasando ahora con la ley marcial ocurrió una sola vez en la historia de Canadá anteriormente con su padre. Pierre. El padre de Justin Trudeau, Pierre, considerado un líder progresista y modernizador por los grandes medios, fue en efecto un tirano memorable. Gobernó Canadá con puño de hierro durante 16 años. Nada más llegar al poder, creó un servicio de inteligencia cloacal a fines de los años 60, muy parecido a la CIA norteamericana, y a partir de allí empezó a maniobrar para alentar a un grupo subversivo, que eran apenas 13 adolescentes, y los terminó convirtiendo en una suerte de ejército terrorista para salir a cazar a los disidentes de su gobierno. El Frente de Liberación de Quebec. Bueno, lo más interesante de todo es que él decreta la ley marcial, detiene a 600 personas, son sometidas a tortura, hay varios desaparecidos, ninguno era de la organización terrorista. Los 13 integrantes del Frente de Liberación de Quebec huyeron a Cuba. Y ustedes dirán, entonces, ¿qué hizo Pierre Trudeau? ¿Condenó a Cuba por refugiar a los terroristas? No, al contrario. Pierre Trudeau era un extraordinario amigo de Fidel Castro. Se consideraban amigos íntimos. De hecho, existe la leyenda callejera, la leyenda urbana, de que Justin Trudeau es hijo de Fidel Castro. ¿Por qué? Porque su padre, que era tan moderno y demás, no le temblaba el pulso en quitarle a los indígenas canadienses sus hijos
y recluirlos en unos centros penitenciarios donde eran adoctrinados para trabajar para el gobierno y no se los devolvían nunca. No le temblaba el pulso en detener y desaparecer personas, pero al mismo tiempo era un hombre del show. Era amigo de John Lennon, gran amigo de Fidel Castro, hacía swinger, intercambio de parejas, y podemos ver a Fidel Castro teniendo en brazos a Justin Trudeau de bebé, lo podemos ver en su adolescencia, lo podemos ver en el funeral de Pierre, o sea, una amistad íntima entre el dictador comunista y el supuesto líder liberal de Canadá, Pierre Trudeau. Ahora, ¿qué pasa con Justin? Pierre Trudeau lo tuvo a los 50 años, muere a principios del siglo XXI y Justin era una persona, como te digo, Karsten, una persona que a los 32 años no tenía profesión conocida. O sea, era un buscavidas, un nene de papá, pero un tipo con carisma, en un momento de vacío de poder en Canadá, a través de su apellido faraónico termina ascendiendo. ¿Con apoyo de quién? Con apoyo ante todo del Foro Económico Mundial. Esta institución globalista de la que venimos hablando contigo. Y es muy amigo de George Soros, ¿no? O sea, eso no digo por casualidad, sino por sí, claro sabiendo que, sí. que se mete en la política donde puede, ¿no? Por supuesto que sí, es un hombre muy advenedizo, también es un gran amigo de Bill Gates. También lo ha sido de Elon Musk, que ahora lanzó algunas declaraciones contra Trudeau, pero Trudeau lo apoyó mucho en su proyecto de experimentación cerebral. Viste que él tiene Neuralink, que es un proyecto para implantar chips en el cerebro humano. De hecho, una de sus experimentaciones en Canadá, salió hace poco la noticia, concluyó con que 13 de los chimpancés con los que está experimentando estos chips pensados para humanos han muerto. Pero bueno, en fin, Justin Trudeau, como líder del Foro Económico Mundial, joven líder del Foro Económico Mundial, ascendió rápidamente al poder con un extraordinario aparato propagandístico en el resto del mundo. Llegó a tener una imagen positiva mayor en España, según algunos relevamientos, que en su propio país. Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, admitió incluso en una entrevista, que está en mi canal, que él está muy orgulloso de Justin Trudeau y que la mitad del gabinete, más de la mitad del gabinete de Justin Trudeau está directamente penetrado por el Foro Económico Mundial. Utiliza estas palabras. Básicamente es un gobierno títere de la élite globalista en Canadá. What we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the World Economic Forum. ¿Qué pasó estos últimos tiempos antes de llegar a este grado de discordia? Bueno, como tú dices, Trudeau usurpa el nombre del liberalismo y es en realidad un autócrata memorable. Algunas de las medidas que más irritaron a los canadienses. Bueno, Canadá es un país con absoluta libertad de armas. Y hemos venido hablando, les conté en un programa anterior, cómo aquí las élites globales están quieren restringirlo en Paraguay y en muchos otros países independientes o relativamente independientes. Bueno, Trudeau comenzó a recrudecer las restricciones para los ciudadanos a la hora de armarse. Esto es particularmente venenoso para los canadienses. ¿Por qué? Porque ellos son reconocidos como un modelo de sociedad donde la gente se arma, se defiende a sí misma y nunca hay problemas de violencia, la inseguridad es bajísima. De hecho, el cineasta de izquierda, Michael Moore, vamos a ver que claramente no es una voz conservadora ni liberal, cuando hace su película Bowling for Columbine, su documental sobre la violencia en Estados Unidos, él termina ese documental, que yo le recomiendo a quien lo quiera ver, no con el mensaje que esperaríamos de un izquierdista, que es prohíban las armas. No, él se va a Canadá y dice, miren, en Estados Unidos hay libertad de armas y nos matamos y hay tiroteos y tal, pero en Canadá hay libertad y no pasa nada. Entonces básicamente el mensaje era, tenemos que imitar la cultura y la educación de Canadá, no prohibirle cosas a los ciudadanos. Bueno, Trudeau arremetió contra ese derecho de los canadienses. Luego, él se viste de representar el comercio global, todo es mentira. En Canadá hay todo tipo de subsidios a los alimentos, hay todo tipo de políticas de Estado regulatorias, burocráticas, que por ejemplo no permiten que haya más de un número determinado de productores de leche. Sí, el Estado fija los precios, o sea, un delirio, todo esto alimentado por él, y ha llegado al grado, Karsten, de locura, después de haberle vendido medio país a China, incluso al gobierno chino, o sea, él, el presidente de Canadá, el primer ministro de Canadá, venderle propiedad del Estado al Estado chino, se le dio por prohibirle la propiedad privada a los extranjeros privados.
O sea, hoy Canadá, que justamente según las mediciones absolutamente falaces, es uno de los países con mayor libertad económica, tú o yo no podemos comprar propiedad. Y esto es lo peor de todo. Si ya teníamos una propiedad en Canadá, el gobierno está implementando un impuesto retroactivo. Es decir, tú tuviste una casa en Canadá 60 años, pagaste todos los impuestos, ahora tienes que pagar nuevamente por esos 60 años, un movimiento antijurídico, anticonstitucional, lo cual ya más o menos revela de qué se trata este personaje. Bueno, ¿qué pasó ahora? Por supuesto, como caballito de batalla de la élite globalista, él quiere obligar a toda la población, con medidas absolutamente despóticas, a entregarle su brazo al gobierno. Y bueno, el gran obstáculo que tiene para esta medida son los camioneros. Canadá es el país que proporcionalmente tiene más camioneros en todo el mundo. Tiene 1 millón de camioneros, de los cuales casi el 20% se resistió de manera tenaz a esto y los otros se solidarizaron. ¿Y qué fue lo que hizo el clic en los camioneros para que digan, no, nos manifestamos? Y bueno, o sea, ¿qué fue? La conciencia de que quienes no entregaran el brazo a los caprichos de Trudeau, que no respeta la más mínima libertad individual ni los derechos de las personas, iban a perder su fuente de trabajo, o sea, los iba a condenar a la miseria. Iban a tener que parar durante 2 semanas haciendo cuarentenas involuntarias, y esto es imposible. Canadá es un país que tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. Es el segundo país más extenso del mundo. Es más de 3 veces Argentina, es más de 8 veces Paraguay. Es un país inmenso, con poca población. Tiene apenas 38 millones de habitantes, bastante distribuida, por más que buena parte del país es hielo. Entonces los camioneros son fundamentales. Pero ¿cuál es la lógica? Porque si los parás a ellos empiezan a faltar cosas, recursos en otros lados. Es que la no lógica entiendo. es que cuando un tirano está tan embebido de su propio poder, no reflexiona sobre sus acciones. Y esto es lo que acaba de ocurrir. Trudeau lleva casi un mes prófugo. Trudeau ha escapado de su residencia oficial acompañado de 100 custodios militares. Actualmente el primer ministro de Canadá vive en una ubicación desconocida para los ciudadanos. Esto no tiene precedentes en la historia, porque las protestas completamente pacíficas de los camioneros, que incluso han dejado pasar medicamentos, comida para que la gente no sufra, y lo que hacen básicamente es un bloqueo a las oficinas gubernamentales, le está torciendo el pulso. Y aquí está demostrando su verdadero rostro. Joe Biden teme muchísimo que esto ocurra en Estados Unidos, donde hay un descontento social enorme contra su gestión. Está pasando en Europa, está pasando con un gran amigo personal de Trudeau, que es Macron en Francia, otro chico del Foro Económico Mundial, que fue director de la banca Rothschild. Entonces sacó la artillería pesada. Primero roba las cuentas bancarias, no ya de quienes se manifiestan, de quienes donan a los manifestantes. Una empresa llamada GoFundMe, de crowdfunding, de financiamiento colectivo, por ejemplo, juntó decenas de millones de dólares de todo el mundo, incluido el que suscribe, que le donamos a los camioneros de Canadá. ¿Qué hizo GoFundMe? Nos robó el dinero. Sí. O sea, impidió que el dinero llegue a esta gente y nos dio un reembolso. O sea, literalmente impidió que financiemos una protesta pacífica de gente que está luchando por sus derechos humanos fundamentales. ¿Qué hizo Trudeau ahora con las cuentas bancarias? Robarle su dinero, sus ahorros, sus salarios, sus ganancias a todos los que participan o simpatizan con las protestas. Yo hice un análisis en mi canal Los Liberales recientemente. ¿De quién son los bancos de Canadá, no? Bueno, de los mismos personajes que pusieron ahí a Trudeau, no tiene ninguna sorpresa. Y hace 20 minutos, señores, esto es una noticia de último momento, Trudeau ha anunciado que considera que los manifestantes son nazis violentos y que va a utilizar toda la fuerza policial para desalojarlos. Mi pregunta es, al público, ¿quién es el nazi violento? Los manifestantes no han derramado una sola gota de sangre, no han roto un vidrio, no han quemado un auto, no tiene nada que ver con las manifestaciones izquierdistas a las que estamos acostumbrados en América Latina, y sin embargo el tirano se propone matarlos a palazos. Canadá en ese momento tiene mucho frío, temperatura bajo cero, y Trudeau mandó a la policía para quitarle su combustible y su leña para que mueran de frío, literalmente hablando, ¿no? Y quiso mandar grúas para quitar los camiones. Y en primer lugar, se olvidó de que los que manejan la grúa son también camioneros, claro, y no van contra sus colegas. Y uno que maneja una grúa dice también, ¿será que el primer ministro sabe cuánto pesa un camión canadiense? Si pone el freno, ese vos no lo llevas con ninguna grúa del mundo, ¿no? Y ¿qué hace Trudeau? Dice que los que tienen como negocio una grúa le quita la licencia,
Esa es su respuesta, por su respuesta de que no quieren ir en contra de sus compañeros. O sea, el tipo se quita la máscara y muestra algo que es peor que Hitler. Y además está haciendo un esfuerzo desmedido por desviar la atención. Igual es imposible desviar la atención de un país cuya capital está sitiada por camiones y un presidente prófugo. Pero, ¿qué dice Trudeau ahora? Le está enviando equipo militar letal, literalmente, de regalo a Ucrania. Está haciendo todo un show metiéndose en la cuestión de Rusia y Ucrania cuando su propio país está en llamas. Misteriosamente naufragó un barco gallego, el Villa de Pitancho, en aguas canadienses. Bueno, durante 12 días los han estado buscando, la televisión mostraba eso, mientras la gente está mucho más preocupada por lo que pasa en la calle. Es increíble, digamos, todo el despliegue que ha hecho para distraer, pero no lo logra. De hecho, las protestas de Canadá han logrado. Tomen nota, señores, esta es la vía por la cual se defiende la libertad. Han logrado retirar un impuesto especial para las personas que no le entregan su brazo al gobierno. Han logrado las protestas de los canadienses retirar completamente todo tipo de medidas de cercenamiento de la libertad de reunión y de tránsito en 4 provincias por completo. Ha logrado que renuncie el jefe de la policía de Ottawa. Ha logrado que renuncie el viceministro del Interior de Trudeau. Ha logrado que Trudeau huya. Entonces, yo quiero ver qué va a pasar ahora, porque esa gente ha demostrado un enorme coraje, una enorme consistencia moral, y habla muy bien de la sociedad canadiense que estén apoyando a los manifestantes en lugar de decir no, que lo saquen de aquí, etcétera. No, se están solidarizando porque están observando lo impiadoso. ¿Cuánto que es tiempo su hace gobierno. que los camioneros están firmes así? Un mes. Un mes. Pero ¿cómo ves la escena política? O sea, Trudeau, en primer lugar, perdió el voto popular en Canadá. Quizá un detalle pequeño, él tiene que 33% apenas de los votos tiene él. Por el sistema parlamentario, creo que su partido tiene más asiento, aunque no tiene mayoría, pero hace alianza. En Alemania muy común también que se hace alianza, ninguno tiene mayoría suficiente, entonces hacen contrato de gobernabilidad. Y creo que él está apoyado por el grupo de Quebec, si no estoy equivocado. ¿Por no el sé, grupo de Quebec? Sí, porque alguien le tiene que apoyar, si no, él tiene minoría, no tiene mayoría, él tiene que tener un socio minoritario. Es una franquicia, en realidad es más o menos como el Partido Socialista de Cataluña en España. Es una franquicia de su partido, pero no es oficialmente su partido, y esto es para colectar votos independentistas. De los mismos independentistas que supuestamente quería matar a su padre, ¿no? Ya sabemos cómo es divulgar la política. Hay forma que políticamente hablando Trudeau pierde, porque él en asiento en el Parlamento en lugar tiene una mayoría bastante sólida, ¿no? O sea, tiene más asiento que los conservadores, aunque el voto popular perdió. Pero por el sistema del parlamentario tiene una mayoría, no la mayoría necesaria para gobernar, pero sí una mayoría en frente al Partido Conservador, ¿no? Bueno, vos tenés que tener en cuenta que la población canadiense, de hecho eso explica por qué se han revelado de esta forma tan útil, no confía mucho en la clase política. Tienen una tasa de votación muy baja. Muy baja, sí. Y los conservadores han demostrado ser unos aliados completamente serviles al gobierno de Trudeau, por eso ha logrado mantenerse en el poder. Él llegó con mayoría absoluta en el año 2015 y ahora, como tú dijiste, apenas le saca 4 puntos de distancia al segundo grupo, pero les reparte cargos. O sea, en ese sentido, él ni siquiera toma la decisión de quién nombrar, lo ha dicho el mismo Klaus Schwab, él es el que gobierna en Canadá. Por eso yo creo que hay que empezar a abrir los ojos y los oídos. El otro día hablamos de los incendios, de la manipulación de los grupos indígenas, de cómo nos quieren robar nuestra propiedad con el Tratado de Escazú. Sepan que Paraguay tiene a su propio miembro del directorio del Foro Económico Mundial, que es el señor Martín Burt, de la Fundación Paraguaya, hombre fuerte del Partido Pseudo-Liberal Paraguayo. Y también a muchas otras personas, funcionarias como la titular del Instituto de Artesanía, Adriana Ortiz, y muchas otras personas. O sea, todos los países del mundo, hasta Rusia, que supuestamente estaría en contra de estas cosas, están gobernados o gerenciados en buena medida por miembros de estas organizaciones cuyos intereses son exactamente los contrarios a quienes defendemos la libertad y la propiedad privada. Ellos quieren defender solamente sus negocios a expensas de la libertad y la propiedad de todo el mundo. Muy, pero muy interesante. Realmente yo estoy así, que no puedo ni siquiera preguntar, porque todas mis preguntas prácticamente, antes que las piense, ya me las están respondiendo. Así que bueno, tenemos que ir a una breve pausa y enseguida volvemos. Muy bien. Entonces es seria la situación en Canadá. Yo creo que puede decir eso. Y en cierta forma está también entrando a Estados Unidos, ¿no?
Sí. O sea, hay gente que quiere copiar lo que está pasando en Canadá para presionar a Biden, ¿no? Que es que, a ver, Biden enfrenta el nivel de popularidad más bajo de un presidente desde el peor momento de la invasión a Irak y Afganistán por parte de Bush. Y luego de eso, desde Richard Nixon no hay un presidente tan impopular. Su vice, Kamala Harris, que por obvias razones, basta que vean a Joe Biden no puede articular 3 oraciones coherentes por su propia cuenta. Kamala Harris tiene un gran poder y sin embargo es la vicepresidente más impopular de la historia. Sí. O sea, de los 246 años de historia de Estados Unidos. Con lo cual, claramente ellos que han sido grandes representantes de estas medidas tiránicas, de hecho, la Corte Suprema norteamericana tumbó el intento de Biden de obligar a todos los empleados de empresas a entregar el brazo. Bueno, obviamente están muy preocupados. Recordemos además la población estadounidense tiene milicias. En cierto punto es una bomba de tiempo. Buena parte de los que no reconocen a Biden como presidente son personas que están armadas. Y también están los antifas, que son armadores profesionales de disturbios de ultraizquierda, que también están armados. Y armados con rifles de asalto, con ametralladoras, con francotiradores. Con lo cual, hablando de Antifa, justamente, cuando te recordar, ustedes se recuerdan que había los supuestos protestas de BLM, Black Lives Matter, del Antifa, que prendían fuego a negocios, hasta mataron gente. ¿Ustedes se recuerdan de la ley marcial de Trump? Yo tampoco. O sea, siempre la gente decía Trump, el malo, el que va a ser dictador, él va a provocar una guerra. Todo lo contrario. Y ahora los buenitos, a uno como Justin Trudeau, que se quita la máscara, viene con la ley marcial, congela a fondo a la gente sin orden judicial, sin ningún procedimiento. Increíble, ¿no? Para que vean que las apariencias engañan, ¿no? Y lo que de repente nos parecía Trump y mucha gente decía, no, es soberbio, el tipo es así. Al final fue uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos y realmente esto es para estar atentos y me gusta mucho lo que estamos haciendo hoy con el tema de Canadá, porque acá en Paraguay, yo cuando dije, bueno, tenemos este tema en el programa, hablé con algunas personas y mucha gente está desconociendo lo que está pasando en Canadá. Es como que nos afecta a nosotros acá en Paraguay, tendríamos que estar atentos de esto que está pasando en Canadá. Muchas personas con las que estuve conversando esto decía, y bueno, ¿y por qué Canadá? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Así que qué interesante es tocar ese tema en esta mesa redonda. Imagínense la siguiente situación para ilustrar la gravedad del asunto a nivel internacional. Escenario 1. Martín Burt, coalición del partido, entre comillas, liberal como Trudeau y la izquierda, llega al poder. Es un líder del Foro Económico Mundial, exactamente lo mismo que Trudeau. Hipótesis 2. Llega Santiago Peña. Es el que trajo a Jeffrey Sachs como asesor oficial al Paraguay. Jeffrey Sachs es economista jefe del Foro Económico Mundial, además de un hombre de Soros, de Gates, etc. Entonces, no está para nada lejos la amenaza de que a Paraguay le comiencen a ocurrir las cosas que ya están ocurriendo en Canadá desde que llegó Justin Trudeau al poder. Esto aplica para la Argentina, otro organismo del cual Justin Trudeau es miembro. Instituto Nacional Demócrata de Asuntos Internacionales. Es el lobby del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Emplea gente en todo el mundo. Por más que se llame Instituto Nacional, en realidad es una red de lobby internacional. Este instituto, junto también con John Podesta, que fue la mano derecha de los Clinton, fueron los que decidieron en gran medida que Alberto Fernández lidere el peronismo y llegue a ser presidente de Argentina, cuando estaba muerto políticamente. Este grupo, junto con el Club de Bilderberg, que integra a Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos, emblemático lobista, y fundado por los Rockefeller, fueron los que pusieron a Pedro Sánchez en España. Si ustedes entran al LinkedIn del presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, todavía figura que trabaja como miembro del Instituto Nacional Demócrata. No se acordó ni siquiera de disimular y sacarlo. Trabaja para el Instituto Nacional Demócrata mientras es presidente de España. Y bueno, Trudeau en Canadá, Estados Unidos está gobernado de hecho por los más insignes ideólogos de todo esto. Entonces hay una tendencia mundial y es importante entender que los camioneros están arriesgando mucho en defensa de la libertad de todos. Y ese es el camino que hay que tomar. No con políticos que endiosan a Trudeau. Te voy a poner un ejemplo, Carsten. Javier Milei, que es consultor del Foro Económico Mundial, que ha dicho que Canadá y Australia son ejemplos de libertad. Miren lo que son Canadá y Australia. Miren lo que pasó con Djokovic en Australia. Miren lo que pasa ahora en Canadá. O sea, de hecho, insisto, consultor del Foro Económico Mundial. Hay de todos los colores. Te vienen con un discurso nacionalista putiniano.
gran amigo de Klaus Schwab. Cada vez que Putin va al Foro Económico Mundial dice, querido Klaus, que somos tan amigos desde el 92. Literal, empieza así él diciendo. Bueno, propuesta entre comillas liberal, Trudeau, etc., Milei, todos miembros del Foro Económico Mundial. Propuesta socialista, entre comillas, todos miembros del Foro Económico Mundial. De hecho, la propuesta más polémica, que es la que ha hecho masivamente conocida esta organización, es ese famoso artículo que hemos hablado contigo, Carsten, no tendrás nada y serás feliz. ¿Quién escribió ese artículo? Una becaria del Foro Económico Mundial, ministra de Ecología de Dinamarca, que estuvo en 3 partidos distintos. O sea, la fueron moviendo de acuerdo a la conveniencia, y Auken. ¿Qué es lo que propone ese artículo? El sueño húmedo, el sueño dorado de estos personajes, que es que la propiedad quede reservada a los dueños de la tecnología y de las finanzas, y que el resto vivamos en una suerte de comunismo tecnocrático, donde no haya más propiedad de casas ni de autos, donde todo se comparta para no contaminar, donde los robots vayan quitándole más y más trabajo a la gente, literalmente, y la gente se ve obligada a vivir de un subsidio del gobierno y por lo tanto a ser esclavos obedientes mientras se va disminuyendo el crecimiento poblacional, y la propia Auken lo dice, mientras perdemos nuestra privacidad y todo lo que conocíamos como individualidad humana. Este proyecto delirante, distópico, está en la Agenda 2030 de la ONU, subyace en el Tratado de Escazú, está en el gobierno de Trudeau, está en todos los miembros y representantes del Foro Económico Mundial. Si no empezamos a mirar hacia el poder visible, estamos perdidos. Y lo último que quiero decir es que una reflexión importante a partir de la confiscación de los depósitos de los disidentes del tirano Trudeau es esa frase del extraordinario libertario Lysander Spooner, jurista y abolicionista de la esclavitud, que le advirtió a su pueblo en el siglo XIX que la única garantía de libertad política es mantener el dinero en sus propios bolsillos. El camino debe ser quitarle nuestros recursos a los gobiernos para que no los utilicen contra nosotros, y los bancos son hoy una extensión de los gobiernos. Como veo, como escucho, no sé cómo vos interpretás, vamos a una distopia, a un futuro medio gris, oscuro, y no hay mucho que nos salve, ¿no? O sea, estamos perdiendo en el sentido, los bloques conservadores tradicionales están perdiendo en Estados Unidos, en Canadá inclusive. O sea, en Europa ni hablar. Estamos perdidos entonces. Si te escucho bien y si te entiendo bien, no tenemos más chance, nos ganaron y chao. No creas, Carsten, porque mira, insisto en que hay que mirar con cierta esperanza lo de Canadá. Han levantado el impuesto especial, han levantado las restricciones en muchas provincias. La protesta se contagió a Holanda. Holanda hace 2 días acaba de levantar todo porque no quiere. Lo que me sorprende es realmente lo de. ¿Por qué me sorprende tanto de Canadá? Porque como conozco algo de Canadá, no son típicamente gente que fácilmente se manifiestan, que van así, que te hablan fuerte. Al contrario, son, como dijiste al inicio también, en Nueva York se burlan de los canadienses porque son tan amables. Vos le chocas así con el brazo y se disculpan ellos, ¿no? ¿Es cierto o no? Y sobre todo en ciertas partes de Canadá, ¿no? En Vancouver, por ejemplo, hay relativamente poco crimen. Cuando yo me fui, entre otras cosas, me fui a muchas ciudades canadienses, entre otras también a una estancia. Ellos tienen armas porque sí vienen osos, o sea, para protegerse de animales, lo que nosotros quizá no dimensionamos, ¿no? Igual el canadiense en sí, casi nunca hay pelea, casi nunca se pelean por un estacionamiento o algo así, y que se levanten de esa forma tan masiva y tan insistente, me sorprende mucho. O sea, hay otros países, otros pueblos que son más explosivos de repente, Francia, Italia, por ejemplo, ¿no? Pero Canadá es el último país donde yo iba a soportado mucho. Y debe ser, cansaron. porque es el último país. Si me preguntabas antes, digamos, ¿cuál es el país que se va a levantar? Canadá, jamás. Pero ¿Cómo es posible? Lo que tienes que pensar es que precisamente a esa gente que trabaja duro, que respeta al vecino, que es pacífica, que se lleva bien, solo un nazi puede lanzarles a la policía encima. Yo quiero ver qué pasa en las próximas horas. O sea, cuando apalearon al anciano de 87 años que estaba apoyando a los manifestantes, la aprobación de las protestas estaba en el 53%, pasó al 62%. Así va a ser, me parece. O sea, yo quiero ver realmente qué va a pasar. Y nos han enseñado una valiosa lección.
Se pueden conseguir cambios inmediatos si la gente protesta pacíficamente, pero le hace sentir la presión al gobierno. Hay un vídeo también que inclusive yo puse al público que la policía le quita el combustible a los camioneros para que literalmente se mueran de frío, con un frío tremendo. Y la gente de la ciudad, ¿viste el video? Sí. Le llevan combustible como apoyo. Ese fue lo máximo, ¿no? O sea, no sé si viste. Ese es el camino, Carlos. Ese es el camino. Si nosotros hacemos eso en todo el mundo, no hay posibilidad ninguna de que los estados nos impongan lo que nos han venido imponiendo hasta ahora y sigan con este plan perverso. Entonces yo creo que hay que centrarse en lo que significa la desobediencia civil, porque significa asumir riesgos, pero al mismo tiempo significa defender verdaderamente la libertad. Poner un papelito en una caja de cartón para cambiar a un Trudeau por un Putin por un Milei, a un Milei por un Alberto Fernández o Pedro Sánchez, no cambia nada, están todos coaligados en la misma mafia. O sea, necesitan presentar esa pluralidad de discursos para que creas en ellos, pero representan al mismo poder concentrado. Me gustó eso que dijiste, de defender la libertad. Defender la Muy bien, libertad. tengo que ir a una breve pausa, enseguida volvemos. Muy bien, entonces, protesta civil, ¿qué hacemos? Vos sabés, Carsten, que a mí me pasa de todo lo que estamos hablando, que cuando uno puede, no sé, comparamos Canadá, Paraguay, decimos, bueno, Canadá, todo lo que sabemos que siempre fue un pueblo así muy culto, muy pacífico, tranquilo, súper ordenado, o sea, siempre lo veíamos como un ejemplo a seguir. Y uno dice, si esto le pasó a Canadá, ¿realmente nosotros podemos tener la forma de frenar de que esto no llegue acá? Lo que me sorprende, yo hubiese dicho Argentina es el primer país de hacer eso, lo que hacen los canadienses, Francia. O sea, hay algunos países que de entrada, conociendo a alguna gente, o sea, conociendo la gente común y corriente, yo no hablo de los políticos, sino cómo reaccionan, cómo piensan, cómo te hablan, ¿no? Hay países, Alemania, por ejemplo, que es muy obediente. Alemania es muy, la autoridad me dice, yo no, pero la mayoría de los alemanes, si el de arriba le dice, sí, vamos a hacer. Y no, jamás esperé de Canadá. Ese realmente me sigue asomando. Hay un paralelismo entre Canadá y Paraguay. La mayoría absoluta de la población vive del sector privado. La mayoría absoluta de la población vive de su trabajo honesto. En la Argentina ya no hay protestas como las que hubo en el año 2001, por ejemplo, porque lo que hicieron los Kirchner y Macri triplicó y alimentó y no va a cambiar, probablemente en el largo plazo no va a cambiar, es que hoy más de la mitad de las personas, ya sea porque son jubilados, a quienes les han robado sus aportes y les sueltan monedas ahora, ya sea porque son empleados públicos, un batallón de más de 10 trabajadores, más de 3 son empleados por el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, o los que reciben subsidios, que suman más de la mitad, ya sea una parte de su ingreso o la totalidad de su ingreso es dinero regalado por el gobierno, robado a las personas que producen, razón por la cual nos vamos del país. Argentina ya no puede rebelarse como se rebeló en el 2001, porque ahora la gente está completamente parasitaria del gobierno. Biden en Estados Unidos, y esto sí que fue un error del último tramo de Trump, que empezó a repartir cheques a mansalva, Biden está logrando la argentinización del país más rico del mundo. Hay una masa de jóvenes que no quiere volver a trabajar, que prefiere ganar la mitad pero que se lo regale el gobierno. Ahora, ¿cuál es el precio a pagar? Ser una oveja obediente, ser un sujeto de experimentación, que tu cuerpo no sea tuyo, que tus hijos no sean tuyos, que eventualmente llegue el momento en el que te digan que no podés tener más hijos. Y bueno, como le digo, si echamos una mirada, España está gobernada por este tipo de grupos hace mucho tiempo, Argentina también. El Instituto Nacional Demócrata tiene como miembros a los dos presidenciables de Argentina, dos de los más importantes presidenciables de Argentina, que son Sergio Massa, un hombre muy vinculado siempre al Departamento de Estado de los Clinton, que tiene su foto con Clinton, por el peronismo, y Patricia Bullrich. Miren otra que se reinventó de terrorista comunista en los 70s, que tuvo que huir del país, que participó de atentados, que su hermana era pareja del jefe militar de la guerrilla, y ahora es una representante de la supuesta derecha republicana que va a poner orden. Bueno, México, López Obrador, que lo venden como la izquierda que vino a transformar a México, el gobierno que más ha decrecido económicamente al país, la gente le está pasando cada vez peor, y el tipo va y se junta con el Jeremy Corbyn de la izquierda inglesa, mírenlo al nacionalista, y dicen siempre hemos tenido el sueño de un gobierno mundial. Esa es lamentablemente la realidad de las élites dominantes en todo el mundo,
Y la forma de resistir es seguir el camino de los camioneros canadienses, no seguir el camino de dividirnos por apoyar a distintos líderes que en realidad solo defienden sus propios intereses. Esa es mi conclusión para el programa. En el Estados Unidos yo sé, no sé cómo va a continuar las cosas, pero a la vez veo que el Partido Demócrata entró en algunos problemas, ¿no? O sea, parece que, no sé si sobrejugaron su mano un poco, cuál es su tema, pero muchos estados que son lo tradicionalmente rojo, republicano, no hay luego mucho problema ahí, pero inclusive estados demócratas, en las últimas, ellos siempre hacen encuestas, ¿no? Se pasan haciendo encuestas día a día. Nadie más vota al Partido Demócrata. Tanto que ahora en estados ultra azul, bajaron el mandato de usar tapaboca con la única intención de volver a tener algo de voto. O sea, es una desesperación bastante acentuada. Y su caballo de batalla, Hillary Clinton, ahora que se sabe que ella mandó fabricar un dossier en contra de Trump, que es un gran escándalo. Obviamente los aliados en los medios de comunicación no reconocen todavía, pero sí está circulando, ya es una acusación formal, no es conspiración, no es ninguna teoría, es real. Y esa era su gran esperanza, porque ni Biden ni Harris, creo que sabemos que no van a estar en el 2024 en Estados Unidos, tiene que ser alguien nuevo. ¿Y quién va a ser? ¿Michelle Obama o Hillary Clinton? Hillary Clinton parece que es... ¿Y Alejandra Ocasio-Cortez? Como presidente, ¿no? Yo creo que el problema del Partido Demócrata es que se divide, igual como el Partido Republicano, son dos partidos bajo un techo. Y los demócratas por eso no querían Bernie Sanders. Bernie Sanders tiene seguidores reales, que le aman, que le defienden y todo. Pero el bloque centrista, que se cree centrista a lo mejor, no es tanto, pero se cree, no le va a votar, no le apoya. Y lo Ocasio-Cortez es lo mismo. Yo creo que hay un bloque que le quiere, le ama, el famoso squad de los 4 o 5 locas ahí que están ahí. Mismo en el Partido Republicano hay dos bloques, el bloque Trump y los Rhinos, que no son tan republicanos. Pero ¿dónde va? No sé, quizá es mi esperanza totalmente inútil que el Partido Demócrata sobrejugó su mano y va a decaer. Ojalá, no sé, Carsten, quizá estoy soñando nomás. Lo único que tenemos que reparar ahí es quién cuenta los votos. Mientras lo siga contando Smartmatic, que es la misma empresa que le da victoria tras victoria al dictador venezolano. Nicolás Maduro es la que le dio la victoria a Biden. De Mark Maloch Brown. Que la gente no sabe que comparte una oficina con George Soros en Canadá. Es que Mark Maloch Brown fue chistoso. el presidente de Soros Fund Management, del área empresarial, y ahora es el presidente de la Open Society, o sea, de la red de lobby de Soros, y al mismo tiempo es el dueño, él es el dueño y el CEO de la empresa que le dio la victoria a Joe Biden en Estados Unidos y se la da al dictador venezolano en Venezuela. O sea, fíjense, Smartmatic intentó al menos 3 veces entrar a Paraguay. Todavía no lo ha logrado, pero atentos a eso, ¿eh? Pero lo que yo veo es que son rostros reconocidos, nombres que ya siempre escuchamos. No son muchos, son unos cuantos. Estamos ahí manejados por ¿qué? ¿Cuánto? 4 o 5 personas que manejan todo a nivel mundial, cualquier país, cualquier nación, hasta las que no podríamos imaginarnos como Canadá. O sea, esto es una locura, de verdad. Está complicada la cosa, no sé cómo lo que vamos a atajar. veo que gente fuerte, vamos a decir que por lo menos parcialmente defienden lo que sería el bloque conservador en Estados Unidos, nadie conoce. Los hermanos Koch, por ejemplo, la familia Mercer que le dio la victoria a Trump. Sin su plata y su asesoría de Steve Bannon no hubiese... Pues sus charlas no son tan buenas, para ser sincero. Le quiero mucho, pero no sabe hablar sin su teleprompter. Es muy... Por ahí va ahí. Y Steve Bannon, pagado por los Mercer, le ordenó un poco su campaña. Pero sí, algunos nombres conocemos ya 20 años, 30 años que están ahí. Yo soy uno de esos que creo que desde que yo soy teenager, sí, es lo que digo, le conocemos bastante bien. Conocidos ya. El principal financista del aborto en el mundo. Quizá para que la gente ubique un poco dónde está parado, cuál es su intención, ¿no? O sea, como les decía, exposiciones como esta no son frecuentes en medios de comunicación. Compartan en Facebook, en Telegram, en Twitter,
en WhatsApp, en las redes que usen, para que la verdad llegue a más gente y el coraje y la integridad del Convoy de la Libertad canadiense prolifere de una vez por todas por el resto del mundo. La batalla de Canadá no está perdida. Seguiremos informando como siempre, y antes de irte te recomiendo muy enfáticamente que te tomes el tiempo de mirar este mega documental biográfico sobre Vladimir Putin, porque no solamente habla de sus propios secretos, sino de una mecánica, de una operativa de poder de la cual no está exento nadie. De Maduro a Bolsonaro, Trump y Biden, Johnson y López Obrador, Alberto Fernández, Patricia Bullrich, los Pablo Iglesias de este mundo y los Mileis también. La casta política funciona exactamente así. Por tanto, no te lo pierdas, tómate el tiempo de verlo, aunque sea de a cuotas, y te seguiremos informando con las noticias que no encontrarás en ningún otro lugar. Sin más, nos veremos en una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.